Ya, estamos al aire. Buenas noches, amigos, los que nos vean hoy, viernes 21 horas, en este programa de Chelas y Charlas. Hoy estoy con un músico, nuevamente, normalmente tenemos músicos invitados porque son los que más conocen de cervezas también, pero en esta ocasión, un músico español que vivió en Chile. Ahí le vamos a hacer las preguntas, ¿bien? Estoy con Fran Chachi, conocido como Chachi Arbulú, guitarrista del grupo Nadie. ¿Cómo está, Fran? Muy bien, muy bien. Oye, encantado de saludarte y muchas gracias por invitarme. La verdad es que creo que me viene muy bien este programa porque soy aficionado a la música y a las chelas. Así que, Wow. y a las charlas también. Sí, es que de hecho yo creo que una de las cosas buenas de la cerveza es que, bueno, por lo general, no todos, pero no se toman tan rápido como la gente que toma una piscola, por ejemplo, un corto de whisky se lo manda en 2 o 3 tragos. La cerveza Sí. por lo general te dura un poquito más y como normalmente no te agarra tan fuerte, te permite conversar, te permite estar un buen rato charlando, entretenido, y siempre cuando uno se junta con un amigo a conversar, o sale un café o sale una cerveza, y, Correcto. y la cerveza hace que salgan otras cosas también, eso me Siempre. encanta. Sí, Y sí. aparte que hay tantas variedades de cerveza, yo creo que hay más variedades de cerveza que de vino. Puede ser. Yo no sé si hay una aplicación que se llama Untapped, que es para ir marcando cervezas y tal. Y yo la verdad es que me gusta mucho probar diferentes tipos de cervezas. Y mira, te voy a enseñar algunas de las que tengo aquí, mis favoritas, de Ajá. las que tengo de fondo de armario. Esta es la 1096, no sé si se ve bien ahí, ¿Ya? de Estrella de Galicia, mi favorita, es una cerveza tostada, mucho cuerpo. Esta es el Águila sin filtrar, que es una cerveza que también últimamente me está gustando mucho. Y en Madrid la clásica es la Mau. La Mau clásica y la Mau esta 5 estrellas. Y bueno, yo de hecho en mi grupo actual, Mental Pie, nos gusta tanto la cerveza que tenemos estas camisetas Ah, ya. que imitan A la el logo. estrella. Sí, sí, efectivamente, es la de Mental Pie. ¿Ves? Y ahí por atrás ves que hay un cuadro que es la versión de un amigo mío, me hizo ese cuadro que es como de Warhol, pero es una Mau. Genial. Genial. Yo tomo las que me gustan españolas, es una Akadam Sí, y la otra Boldam. la Bold Dam está muy buena. Es Sí, sí, sí. maravillosa, Sí. una cerveza de caramelo, sabor Si te gusta caramelo. la Bold Dam, esta es parecida, es una Ya, cerveza oscura, con cuerpo, muy, muy potente. Mira, me la voy a abrir ya que aquí estamos ya muy bien. acabando la semana y bueno, brindo por Chile y por la música. Genialísimo. Yo te voy a mostrar las cervezas que yo hago. Mm. Ah, es verdad que tú me dijiste que eres cervecero, Sí, ¿no? sí. Qué bueno. Mira, yo soy fotógrafo de artistas, punto uno. De ahí Ok, empecé a meterme mucho. Desde chico, a los 13 años, empecé a escribir canciones. ok. Después formé una banda que obviamente no le fue bien, era una banda de adolescentes que hueveábamos, Bueno, sí. básicamente eso. Si lo Pero pasaron bien, ya les fue bien. sí, y de hecho tengo una anécdota con el tema Creo que te quiero, Ah, sí. porque bueno, nosotros éramos autodidactas todos, ninguno era bueno, éramos unos ponquetas al peo, diríamos, Ya, y, y bueno, no teníamos ni siquiera los instrumentos. Éramos casi como el grupo Los Prisioneros al inicio, pero solo ya, que ya, ya. no con, obviamente no con la calidad de su música. Y la cosa es que no conseguimos un lugar donde ensayar. Y este caballero tenía una sala enorme y tenía todos los instrumentos. Entonces nosotros llegábamos allá a ensayar y el primer día que llegamos dijimos, bueno, ¿qué tocamos? ¿Qué conocemos todos? Po? Porque empezamos todos a mencionar temas y por ahí todos cachábamos el Creo que te quiero. Entonces ya, démosle. Y empezamos a tocarlo y no pasa ni un minuto y llega este hombre, un poquito irritado, y dice, paren de tocar. Y espérate, aquí hay que llegar al final para entender qué pasó. Ya, ya. Nosotros, ¿por qué? No quiero que toquen ese tema. Pero si no es malo, no, si no es malo, pero es que todas las bandas que vienen acá lo tocan. Entonces nosotros dijimos, bueno, es muy conocido entonces, po, es muy conocido, a muchos les gusta el tema. O sea, no, todos lo tocan, entonces por favor ya no lo toquen, toquen cualquier otra cosa, pero por favor ya. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de una cosa, bueno, el hombre ya está aburrido de tanto escuchar lo mismo, pero
teníamos que ver también que muchas bandas estaban tomando ese tema. De hecho, yo a muchas bandas les decía, ¿tú cuándo puedes saber que tu música es buena o que tu música pegó? Cuando otros músicos toquen tus canciones. Qué bueno, qué bueno. Mira, eso es curioso porque como yo vivo en España, aquí yo eso no me pasa. O sea, yo, digamos, muchos amigos de Chile de repente me mandan un vídeo que están en una discoteca y está sonando Ausencia o está sonando Creo que te quiero y me mandan como el vídeo, mira, estoy aquí en la discoteca y está sonando esto. Y claro, a mí eso aquí no me pasa. Solo pasa cuando voy de visita a Chile. Y a mí me pasa, en cambio, con bandas. Yo tengo un amigo, muy amigo, que era el cantante de Los Nikis, que es una banda que allá no llegó nunca, pero que aquí fue una banda de época en los 80. Y entonces igual, pues aquí suena una canción muy conocida de Los Nikis en un garito por la noche y me acuerdo de mi amigo y le mando un mensaje, ¿no? De cómo que Claro. lo escuché. Sí, pues cuando las bandas que van a tocar a los bares y tocan temas de grupos que a ellos les gusta, bandas que hacen, no tanto bandas tributo, sino que bandas que tocan a veces sus Sí, temas, pero también hacen cover. Y cuando sí, tocan, muchos tocan cover de típico ya de, no sé, de los Rolling Stones, de otro grupo, pero cuando tú ves claro, que tocan un cover de una banda local, sí. ya, es como, wow, esa banda ya la hizo. La hizo, bien. Sí, total, total. No, eso, mi banda, Mental Pie, nosotros tenemos temas propios, pero también hacemos versiones. Y, por ejemplo, versión de los Nikis hemos hecho y de otras bandas españolas. Eh, Aquí nunca conseguí todavía que me hagan caso con las bandas latinas, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Soda Stereo y Ya, hasta Coldplay ya ha versionado a Soda Stereo, pero por aquí no llegó, tristemente no llegó a sonar Soda Stereo. sí, qué loco. Bueno, una vez un director de un sello decía que tenía que ver mucho con con el espíritu del país. Por ejemplo, él entendía por qué The Cure sonaba tanto en Chile, porque Mm, decía, bueno, en Chile hay un grupo como Lucibel, que también es depre, ¿cachai? Que tiene una música sí. muy oscura. Entonces, cuando Lucibel le va bien, él dice, bueno, ahora entiendo por qué The Cure tiene tanto éxito, porque Chile es un país depresivo y le gusta esta música. A ver, realmente yo te digo, Cure sonaba mucho en Chile cuando yo estaba allí y mucho antes de Lucibel, o sea, te Sí, estoy también, hablando pero ahí este hombre años. como que lo entendió. Sí, que tiene que. No, verdad. A ver, yo creo que también tiene que ver con el clima. O sea, la onda Cure en un país tropical no se entendería. No, Pero en Santiago tú tienes, igual que tienes en Madrid, el invierno. Ustedes ahora están en invierno, ahora están sí, abrigo largo, negro y tal. Esa onda que nosotros teníamos en los 80 también tiene sentido. Y los Cure y los Echo and the Bunnymen y todas estas bandas inglesas tenían ese espíritu. Claro, eso si vives en Venezuela o en Panamá no se entiende y ahí probablemente les gusta otro tipo, les gustará más el reggae, otro tipo de onda. claro. No, bueno, al menos a los venezolanos que han llegado a Chile escuchan una música que no nos gusta para nada. Queremos que la corten ya, pero bueno, ese es un tema aparte. Sí, Mira, sí, yo digo que habría que tener una aplicación, oye, salud, claro, para cortar todo eso. Mira, habría que tener Goliarda, una aplicación para saber dónde ponen reggaetón y no ir. Ah, mira, qué buena. exacto. Esta es la Goliarda Goliarda, Valiente. oye, mira, qué buena. Sí, este es un Scottish. Ahora está Sí, vacía esta porque ya no me quedan, ya no me quedan. Tengo que ya, ya, cocinar ya. más. Eh, este es un Scottish, se llama Valiente porque fue la primera que hice. Entonces, que bueno, Ah, como es la mira. primera en dar la cara, es la Sí, Valiente. es la valiente. Mira, esta Luego, taza, este mug, hice con mi banda, esto me lo hicieron en Chile. ya. Yo tenía un amigo, Max Morton, Ah, que, sí. que le vi un día en Facebook que tenía una de los Morton y le digo, oh, qué buena onda, ¿dónde la sacaste? Y me dice, mira, me la mandé a hacer aquí en Chile. Me pasó el dato y yo tenía una amiga, Mónica, que estaba trabajando allí, española, y justo se trasladaba a Madrid. Entonces encargué los mags, le pedí que me los trajera con su mudanza y así pues me hice para mí, para la banda y para mi hija, para algunos amigos y tal. Genialísimo. Uh, Luego te voy a mostrar la segunda. a ¿Qué ver, hice? Yo tengo 4 variedades. ok, Luego salió esta, la rebelde. Rebelde. Goliarda Rebelde porque es una negra, una stout. Ok, Y Rebelde con la stout pensé en la chaqueta de cuero, ah, chaqueta ok. negra. Entonces ya es una cerveza negra, rockera, y bueno, y con más grado alcohólico también, entonces esta tenía que ser la Rebelde.
Ya. Luego alguien me dijo, necesitamos una cerveza para poder aguantar más tiempo, reírnos y estar celebrando. Entonces una cerveza alegre. Y ahí nació la La Goliarda Pale. Alegre Ah, claro, la Pale Ale. Muy bien. y Buena, buena. están de carrete. Y luego, la última, en un bar que me compraban cerveza, me dijeron, sé que necesitamos una, aquí a la gente le gusta la Golden. Ya. Entonces hice una Golden para un bar que se llama Bohemia. Ah, mira qué buena. Qué interesante las etiquetas que son como claro, los monjes benedictinos fueron los primeros en hacer cerveza, los franciscanos y todos estos, porque los monjes tenían que sostenerse y su economía se basaba en hacer algo que pudieran comerciar. Y una de las cosas que hacían era licores y una de las Claro. cosas que más hacían era cerveza. Y bueno, y de hecho por eso nacen las brujas también, porque eran mujeres las que hacían cerveza y entonces Ah, les sí. estaban quitando el negocio y dijeron, sí, no sé si sabía esa historia. Por ejemplo, el gorro de las brujas, Sí, las mujeres que cocinaban cerveza, ya primero cocinaban en estos fondos grandes, entonces ahí está la bruja con la olla, era la claro. Ah, cocción de la mira. cerveza. Las escobas, ellas las ponían luego que tenían todo listo para abrir el local y barrían, ellas colgaban la escoba fuera para que la gente supiera que ya estaba abierto. Ya. Cuando salían a las plazas a vender en los eventos, usaban unos gorros, estos gorros muy característicos grandes, para que la gente las notara. Ya, ya, ya. Entre el gentío veían este gorro, ahí están las cerveceras. Entonces, esos son los símbolos que se usan de la brujería y la iglesia. Bueno, los monasterios dijeron, nos están quitando el negocio, vamos a Ya, tratarlas de brujas, ellas son claro. malas, y así se quedaron los monjes solos con el negocio de la cerveza. Oh, o sea Eh, que fue todo un tema de marketing, ¿no? Al sí, final. todo el negocio, todas las guerras tienen que ver con el negocio. Sí, básicamente. Sí. Pues no conocía esa historia. Sí sabía, por ejemplo, que en la Edad Media muchos digamos, los monjes y todo esto, como bebía mucha cerveza, se libraron de la peste, Claro, porque no tomaban agua, tomaban cerveza. claro, Y porque el la agua cerveza, estaba cocida, po. Entonces los demás claro, tomaban agua cruda y se morían, po. claro, correcto. Entonces lo que la gente tiene que entender ahora, si quieren vivir sano, tienen que curarse. Claro, efectivamente, a curarse, Esa buena, es la buena cura. expresión. Sí, sí, es la cura, es la cura. Sí, aparte que como hacían ¿cuál es la palabra? Dejaban de comer la, Ayuno. el ayuno, eso. Sí, Entonces, el pan líquido, la cebada, los sí, alimenta también. Entonces la sí, cerveza no era sí, solo agua, sino que también era el pan líquido. Y yo, de claro. hecho, por eso en un momento hice unas bolsitas para mi cerveza, unas bolsas Mm. como la bolsa del pan, Ah, sí, y le imprimí el logo de Goliarda. qué bueno. Entonces, Yo leí el caso de un señor que hizo la prueba de solo tomar cerveza, no comer nada, ya. y vivió varios años, pero al final le dio cirrosis, porque Ah, claro, claro, sí, que ya se fue al chancho, no pero podía. digamos que tenía los nutrientes como para sobrevivir, o sea, Sí, no, po. ¿Cuántos años estamos hablando que aguantó? no lo sé. La verdad es que esta es una de estas típicas historias que lo leí por ahí, que lo mismo no es verdad, pero, Ajá. pero, pero que siempre he tenido intención de buscarlo porque me parece interesante como experimento. Sí, Evidentemente no para hacerlo, porque no, es incompatible con muchas cosas, ¿no? sí, Pero el hecho de que tenga nutrientes y que sea alimento y no es una bebida alcohólica, es un alimento. De claro. hecho, de hecho, te lo dicen. El año pasado fui a ver una visita guiada a la cerveza esta, Estrella de Galicia, y lo que te decían era eso, que ellos tienen que tener una licencia para productores de alimento, porque Sí, es un alimento la cerveza. exacto. Sí, de hecho, la licencia la da el Servicio de Salud. Eh, Claro, no antes la daba acá el SAC, claro. que verificaba, pero es una locura porque aquí verifican el grado alcohólico. Si tú dices que tiene 5 grados, debe tener 5 hacia arriba. Lo mínimo para abajo Ya, son menos 4, o sea, es como 4,6 sería lo mínimo si tú dices 5. ya. Pero para arriba podéis tener 8 o 10 o más y no hay problema. Porque ellos dicen, no es que tú tienes que darle lo mismo o más, porque si no es como que te lo estáis jodiendo, le estáis dando menos de lo que ofreciste. Pero Ya, digo, ya, ¿y qué ya. pasa si yo le vendo una cerveza de 4 grados y alguien la toma confiando en eso y mi cerveza tiene 12 grados y el tipo Sí. se va a emborrachar y le puede hacer mal? Pero bueno, le estáis dando más de lo que le ofreciste, así que no hay engaño. Entonces, ¿qué onda?
de verdad, pero ya ese es un tema aparte. Pero la cerveza, ¿tú cuándo te metiste en el mundo de la cerveza? O sea, me imagino que ya desde antes de la edad legal o Sí, o esperaste a sea, tener esa edad. yo creo que la primera cerveza yo la primera cerveza que probé fue en una visita guiada precisamente a esta cervecería El Águila. Nos llevaron con el colegio y con 10 años nos dieron cerveza. Ah, Y bien, esa es la primera vez que lo probé. No, no me gustó en ese momento, pero claro. años después, yo creo que con 14 fue la primera vez que la probé y me gustó. Y a partir de los 15 años, en Estados Unidos era muy típico tomar, aunque no teníamos cerveza en la edad legal para tomar, pero conseguíamos cerveza y las fiestas eran básicamente quedar para tomar cerveza. Entonces, Claro. no es como aquí o en Chile, que además bailas y tal, sino ahí era solo beber. Eh, Ni comíamos. yo lo hacía con algunos amigos y de hecho conozco a un Sí. amigo ahora que también, ya con sus buenos años, el hombre eh, como que nunca hay nada para comer. Es Sí, no, raro. yo. O sea, lo único, si es que, es como ir al campo, está la parrilla, tirar un muertito ahí y ya, Claro. la carne y la cerveza, pero no hay nada más que acompañar. Es solo la carne y la cerveza. Ya, no, aquí lo normal, aquí tenemos los bares en España, no son como los bares americanos que es solo para beber, aquí es para comer, para desayunar, tomar café y tienes las cervecerías que aparte de cerveza te ponen comida, cosas de tapeo, o sea, pues Claro, desde unas patatas bravas, una tortilla de patatas, un jamoncito, un queso. Entonces, claro, tú puedes ir a tomarte unas cervezas y te ponen 4 tapitas y ya cenaste. claro. Sí, bueno, acá también existe eso, pero hay un tema también de patentes. Lo que pasa es que cuando tienes patente de bar, tú puedes vender alcohol solamente. Ya, Pero cuando pues, no tienes esa patente, que es muy cara y muy difícil de conseguir acá ahora, entonces los locales sacan patentes de restaurante claro, y restaurantes nocturnos, que les permite vender alcohol siempre y cuando estén comiendo. Pero claro. ya no te permiten como antes ponerle antes te ponían una fuentecita con maní o una papa frita, cualquier cosa, ahora no, tiene que ser de un sándwich para arriba, Vale. tiene que ser algo Bueno, contundente. sí. Sí, no, aquí, a ver, aquí tienes los sitios, digamos, los locales de música, te van a poner bebida, pero no te ponen comida. Y en muchos casos ni te ponen maní, solo la bebida. Sí, pues son locales que vas a escuchar, un tipo discoteca, pub, a Claro, escuchar música, a charlar con gente y a beber. sí, Y los sitios de conciertos, si son bares con licencia alcohólica, solo pueden entrar mayores de edad y ahí puedes tener, yo tuve un problema cuando teníamos, por ejemplo, cuando trabajé en Sony, hicimos un concierto, de Avril Lavigne y otro de otro grupo, One Apes, que eran bandas que apelaban mucho a público juvenil, pero en un bar, en un sitio con licencia de alcohol. Y, claro. y, y claro, no podían entrar menores. Y era un problema, porque venían chicos con sus papás. Entonces, claro, si tú vas a un campo de fútbol o a una plaza de toros, pueden entrar los menores y ahí también venden alcohol, pero en el bar no podían. Claro, ¿será por el tema de horas también? Sí, o sea, no tanto Claro, por el porque es un tema, local para precisamente tomar, lo otro es como para ir a ver deporte, pero claro, además hay ese claro. servicio A para el ver, que quiera. aquí como decía Quentin Tarantino en la de Pulp Fiction, aquí vas a un Burger King o un McDonald's y te dan una cerveza. O sea, puedes beber en un bar, en un restaurante, en una hamburguesería, en cualquier sitio te sirven alcohol. Claro, Y no pasa nada porque haya menores acompañados. claro, Entonces, por ejemplo, en un sitio como el Hard Rock Café, puedes hacer un concierto con menores y sirvan alcohol, pero como es un restaurante, no hay problema. Pero claro, cuando era solo bar, era un problema. sí, Y en cambio, en un concierto, vas a un concierto en un campo de fútbol o en una plaza de toros, que pasa mucho, y ahí tampoco hay problema porque tienen licencia para alcohol y tienen licencia para menores porque es un espectáculo. claro. No es solo para Curiosamente, ir a tomar, pues como el bar es para ir a tomar. claro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, con nuestra banda, muchas veces hacemos conciertos en horario, digamos, lo que llaman la sesión Bermú, que es a la 1 de la tarde. Y Ya, a la 1 de la tarde, en un sitio de estos, pueden ir familias. Y entonces es buena ocasión para, por ejemplo, la última que hicimos, vino un amigo con su hijo y el hijo cumplía 15 años
y la fiesta de cumpleaños era venir a ver el show y luego se iban a comer una hamburguesa con los amigos. Y Genial. estaban encantados porque llegaban y conocían a la banda y estaban ahí, o sea, y realmente en ese sitio sí se podía porque era, digamos, era un sitio en horario, o sea, tenían licencia de comida también. Claro, genial. Oye, ¿y tu banda? ¿Qué estilo es la banda que tienes ahora? Mira, empezamos un poco tirando a rock punk y ahora está, como quien dice, por todas partes, porque tenemos canciones que son bastante más pop y canciones que son bastante más punk. Si quieres lo puedes buscar, se llama Mental Pie, hay algunas canciones en Spotify y en YouTube hay algo más. Sí, YouTube, Spotify lo tengo vetado. Bueno, pues entonces en YouTube lo encuentras como Mental Pie Band. Somos 5 amigos que básicamente hacemos música, tenemos temas propios. En directo también tocamos versiones, casi todo versiones de música de española. Pero, por ejemplo, hicimos un concierto que era todo rock and roll de la época de Elvis, o sea, de Elvis, los Beach Boys, esa onda. Y, o sea, según nos dé, vamos tocando. Ya. En esa banda yo solo toco la guitarra, hago coros y toco la guitarra. Ni compongo ni canto. Ya. Tengo algo acá. Espero que YouTube no nos vaya a hacer la censura por... atento YouTube, está uno de los miembros de la banda. No nos corten el video, por favor, no nos muteen el video porque ya sería en extremo. Es que me lo hicieron ya con una cantante. Sí, no, tienes que poner menos de 30 segundos, creo, para que no te lo baneen. Ya. Sí, es curioso lo de la música. Yo eso es una cosa que he tenido mucho debate. Ya, como te dije, trabajé en una época en Sony Music y, por ejemplo, MTV dejó de ser una cadena de música porque se dieron cuenta que los derechos que tienes que pagar por los videoclips son tan altos que salía más barato hacer producción propia. Entonces, la propia industria mató digamos, la gallina de los huevos de oro o sea, porque MTV fue una fuente, digamos, para vender bandas en los 80, que curiosamente, o sea, por un lado las discográficas querían, y la gente de promoción de la discográfica pedíamos que pusieran nuestro vídeo, y por otro lado les cobraban unos precios tan altos que las cadenas decían, no, vamos a emitir solamente cosas nuestras. O sea, hacían producción propia, te invitaban al artista para que cantara ahí, para que ese producto fuera suyo y pudieran emitirlo sin pagar unos derechos tan altos, porque si no, no salían las cuentas. Claro, Entonces, destruyen todo. O sea, al artista lo que más le conviene es la difusión para poder ir a hacer conciertos. Efectivamente. O sea, mira, yo igual que cuando decían que no se podía grabar, no se podía hacer fotos, al artista lo que le interesa es que la gente lo grabe, le haga fotos y lo tuitee y lo comparta, porque claro, es cuando va a tener más difusión, ¿no? Entonces, sí es un poco raro. O sea, ay, gracias, ahí me diste lo de Mental Pie. Sí. La industria discográfica, la verdad es que mucho tiempo ha sido su propio peor enemigo y no sé si han encontrado todavía el lugar. Digamos, en las plataformas digitales le han salvado porque tienen un catálogo enorme y entonces, aunque los artistas nuevos no vendan tanto, ya casi cada vez menos se vende el formato, el disco, etcétera, aunque están empezando a volver, digamos, yo ahora vuelvo a comprar vinilos y yo sé de gente que está comprando cassettes, que me parece alucinante, pero mira, es algo vintage, ¿no? Entonces creo que hay una onda. Es por una moda simplemente que van a estar un tiempo comprando eso y más adelante a lo mejor vuelvan a vender los mini discs, quién sabe. Mira, no sé, yo hace poco descubrí que los VHS de Disney, que yo tenía todos por mi hija, que ya mi hija es grande, ¿no? Pero cuando eran chica tenía todos. Y los terminamos regalando. Y ahora parece que tienen un gran valor de coleccionismo. Y digo, pues haberlo sabido, porque realmente teníamos ahí una fortuna y al final pues lo terminas regalando y porque no sabes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que está volviendo el vinilo, es bonito, y a mí me encanta la idea de sacar el disco, de colocarlo, de poner la aguja, o sea, tiene un punto de ritual, escuchas el disco entero, no escuchas una canción.
suelta. Y el arte que tiene, toda la carátula, están preocupados Todo, de un sí, buen sí. diseño, fotografía, texto, todo, es Claro, maravilloso. además no sé si, bueno, tú eres un poco de mi generación, yo creo. Entonces, claro, cuando nosotros teníamos poquitos discos, tenías un disco y lo escuchabas 20 veces y Sí, te leías todo lo que venía, todo el texto. Entonces yo me aprendía a los productores sí, y los ingenieros de sonido y entonces de repente, ay, mira, este productor me gusta porque ha hecho este disco y este otro disco y no sé qué. Y descubrías que había un autor de canciones que dices, ¿y este tío que y investigabas y claro, no había internet, no había Wikipedia, no había nada, o sea, tenías que buscar por amigos, por otra gente y ibas descubriendo, oye, mira, este artista que ha hecho esta canción, aparte tiene su propia banda y resulta que también tiene su onda, ¿no? Entonces, ibas descubriendo y ahora en cambio es como que es todo rápido, o sea, ahora la música se vende por TikTok y yo no tengo TikTok, pero digamos que los artistas tienen que hacer canciones que en 30 segundos planteen y resuelvan. sí, Y entonces no hay tiempo para, o sea, Bohemian Rhapsody sería imposible ahora. no, imposible. Es como la película donde Stallone, creo que viaja, está Stallone y Sandra Bullock, creo, cuando él Sí, sí. despierta en el futuro y le dicen, no, Demolition Man. claro, las canciones populares ahora eran comerciales. Ponían Claro, la radio y sonaban comerciales de 30 segundos y esas eran las canciones populares. Era pues como, no está muy era, lejos. no, era casi tan idiota. No, pero ahora lo que hay es peor, o sea, tenemos reggaetón, lo popular, ya es peor todavía, Sí. pero igual eso, o sea, las canciones y la creación, el trabajo, tal como tú dices, un Bohemian Rhapsody, imposible, o un tema de Pink Floyd, imposible. De hecho, una vez un músico me pasa una canción de él, acá cuando tenía un programa en una radio de Linares, y me dice, podrías tocar esta canción, pero puta, igual yo sé que es difícil. ¿Por qué? Le digo, porque dura 6 minutos. Y le digo, viejo, he puesto temas de 12 minutos, 13 minutos y no tengo problema con esto. Si Ya, ya. punto uno, el programa es mío. No hago lo que el director de la radio me diga, aquí el programa es mío y yo decido. Y yo decido que si la música es buena, suena, sin importar cuánto dure. Yo creo que el tema de la radio es que es, o sea, por un lado ha sido la fuente de donde todos descubríamos la música, pero es verdad que hubo un momento en que la radiofórmula se convirtió efectivamente en una fórmula. Y entonces era, si repetían mucho una canción, al final esa canción terminaba siendo éxito, o por lo menos terminaba siendo conocida, Claro, que a lo mejor luego desaparecía al mes, pero terminaba siendo conocida. Y luego era muy difícil, o sea, tenías muy pocas radios, muy pocas personas que permitían, digamos, la entrada de música nueva. Cuando entraba en todas partes, pero luego era muy difícil. O sea, yo he vivido tanto la parte, digamos, como artista, tuve mucha suerte, porque yo creo que para mí, yo siempre lo digo, el movimiento de la movida chilena no fue tanto un movimiento de artistas como de medios. O sea, los sí, medios chilenos tomaron la decisión, no sé si colectiva, sino simplemente de repente todos apoyaron lo que estaba pasando. Y sí. había poquitas bandas que tuvimos la suerte de que nos pusieran en todos lados, entonces todas las semanas te ponían en una radio, te llamaban en una televisión y eran 4 programas de televisión y a lo mejor 6 o 7 programas de radio, pero siempre te ponían. Entonces, claro, Claro. era una suerte. O sea, para los poquitos que tuvimos la suerte de salir en ese momento, fue un par de años que fue todo y de repente otra vez nada. Y a mí me da pena porque yo veo muy buena música chilena que ha habido después que no consigue, o sea, ya en los medios no entra, porque No, ya se comieron, digamos, las radios de Radio Fórmula, ya se comieron el mercado y entonces ya no tienes un Pirincho Cárcamo, ya no tienes un compadre Cris que ponga lo que le dé la gana, claro. sino que tienes, Lo tienes que los sellos mandan. y ni siquiera los sellos, o sea, yo creo que, mira, Porque el mismo músico paga. 40 principales antes, o sea, cuando yo empecé en la discográfica, 40 principales hablaba con el sello y tú más o menos le podías vender tu prioridad y ellos no te compraban todo, pero te compraban algo y lo apoyaban. Y ellos, digamos, que jugaban a ese juego, pero tú también tenías que invertir. En México era con payola, en España era con publicidad. O sea, tú hacías una campaña de publicidad, mira, yo le voy a meter dinero a este disco y te voy a anunciar el disco en tu radio.
y voy a meter tanto dinero y además te lo traigo al artista, que es un artista internacional, te lo traigo para la fiesta que vas a hacer de 40 principales, no sé qué. Yo me lo gasto para apoyarte a ti, pero apóyame tú a mí. Y ese era el juego, ¿no? Sí. Llegó un momento en que se dieron cuenta que en realidad las discográficas tenían 2 chavos y en cambio los que daban dinero eran la telefonía, la Coca-Cola, etcétera. Y dijeron, a ver, a mí no me interesa venderle espacio al de la discográfica que tiene poco dinero, sino me interesa que el que tiene dinero lo meta. ¿Qué necesito? Mucha audiencia. ¿Cómo consigo audiencia? Le pregunto a la gente qué quiere escuchar. Entonces hacían lo que se llaman los callbacks. Empezaron a hacer llamadas y a analizar qué quería la gente. Y entonces la gente quería éxitos. Y entonces, pues, si una canción tenía buena respuesta, esa canción subía, aunque la discográfica no creyera en ella. Claro. Y si una canción no tenía apoyo de las llamadas estas que hacían, no se apoyaba y tú podías intentar lo que fuera, que no lo hacían. ¿Qué pasó? Las radios van por un lado ahora y los festivales por otro. Tú vas a un festival en España y ves a una banda como Vetusta Morla que no suena en la radio, pero que te mete 50.000 personas en un festival. Claro, porque en YouTube tiene mucha reproducción, en Spotify, entonces ahora son esos los que mandan. Ahora, cuando alguien lo quieren contratar, buscan en YouTube, en Spotify, cuántas reproducciones tiene, ya a ese traemos. Y muchas de estas bandas ni siquiera tienen sello o les da igual, porque dicen, claro, mira, si yo no quiero vender discos, yo quiero tocar. Y entonces dice, yo toco en directo y la gente viene y la gente ya se puede comprar mi música o no. Yo quiero que venga a mis conciertos, que es donde gano dinero. Sí, no, la venta de discos no deja nada. Yo de España conozco varios músicos, me gustan muchísimo. De hecho, he puesto en especiales bueno, no sé si te conté que de lunes a viernes a las 12 yo hago un especial en No Somos Radio. Y de hecho, No Somos Radio no es un nombre, sino que es una, por decir, declaración. Que en un momento yo armo mi página y era como, ya, ¿qué nombre va a tener? ¿Cómo se llama tu radio? Y yo, es que no es una radio. Porque yo ya trabajé en radio y no quiero ese sistema, no me gusta. Entonces, y siempre pensé en que iba a trabajar con más personas. Tengo amigos con quienes trabajo, pero el grueso lo hago yo. Pero dije, no somos radio. Y dije, no somos radio. Po. Y eso va a quedar. Y así quedó. Y no es un nombre. ¿Cachai? No es radio, no somos. Es una declaración de intenciones. Claro, no es radio, no somos. No somos radio. Aquí es un medio por internet de difusión de música y de conversación. Y eso es todo. Aquí me gusta la música. No va a llegar un músico a pagarme para decir, oye, toca mi música. No. Me pasó con una banda con la que trabajé y teníamos que ir a la radio y decían, oye, está súper bueno el tema. Ya, pues, ¿cuándo le voy a poner? No, está bueno el tema, pero ya, ¿cuánto? Bueno? Mira, pues tanta plata yo lo puedo tocar tantas veces en el día. Entonces llegué un día a la radio, también a la 40, y le digo, a la 40 de Chile, que no toca lo mismo que la 40 de España. Y le digo, ¿cómo tengo que traerte el disco de mi banda? Te lo traigo en una cajita, con una tarjeta, con flores, pero no te voy a traer, no esperes que pague. Y me queda mirando así como, yo no cobro. Y dije, no, a lo mejor tú no, pero yo sé que hay otros que cobran, así que dime, ¿cómo te traigo el disco para que tú lo escuches? Si te gusta lo pones, si no, no. Bueno, logré que la banda la pusieran, nos dieron un especial, el que yo mismo dirigí y todo, así como tuvimos harta llegada, pero tuve que llegar así pesado porque los tipos en otras radios nos decían, mira, por 1 millón al mes te vamos a tocar 3, 4 veces en el día, van a estar todo el día sonando, lo invitamos a programas, habían tipos que cobraban 2 millones al mes. O sea, entonces esos son los que suenan y los tipos dicen, bueno, lo pagan porque después hacen conciertos y de ahí recuperan. Pero no es la gracia, porque la gente cree que las radios tocan al que es bueno, y no, pues, las radios no tocan al que es bueno, tocan al que paga. No, y pasa lo mismo en Internet, o sea, tú puedes hacerlo, digamos, de la manera difícil es buscar el público y que ese público, que sean personas reales, humanas, escuchen la canción y oye, le den like, la compartan y tal. O puedes pagarle a una empresa que mágicamente te hace que tengas un montón de seguidores y un montón de likes, pero que son todo, digamos, bots. Y entonces los bots no van a venir al concierto. No. Ni van a recomendar, o sea, pueden recomendar la canción, pero son perfiles falsos que se ve que son perfiles falsos y no funcionan. Entonces, eso no sirve para nada. Sí, no sé qué logran con eso, porque estos mismos grupos pagan, tienen muchos seguidores y dicen, oye, mira, somos famosos, tenemos 300.000 seguidores, vaya a un concierto, a un bar, y llegan 10 personas.
Claro, Entonces yo creo que también su ego se ve dañado, deberían entender eso. yo creo que, o sea, al final es como aquí en el marketing online había como el símil, ¿no? Que decían el white hat y black hat. White hat es el cocinero, que cocina de a poquito, que va fuego lento y va echando las cositas y tal, haciendo, Claro. trabajándolo para hacer el guiso. Y cuando está el Sí, guiso, está el guiso. Y el black hat era el mago, que sacaba un conejo de la chistera y todo era magia, pero realmente era magia, es un truco, no es claro. real. Y eso no va a ningún lado. Entonces, al final, mira, yo te digo, ahora mismo yo tengo mis grupos que me gustan, me voy a mis conciertos y ya no pretendo saber, o sea, la industria de la música para mí hace mucho que dejé de entenderla. Y hay cosas que yo veo que pegan y digo, pues habrá gente que le guste esto, pero yo no lo entiendo, o sea, no Claro. me gusta. Y en cambio No, hay otras cosas que me parecen maravillosas y yo digo, no entiendo que este grupo no venda más o no llene sitios más grandes. exacto. Pero bueno, Yo, es así. yo de hecho no escucho radio, yo no escucho radio, escucho solo la música que yo voy programando y voy buscando otros materiales Claro. y tengo cosas que de pronto me dicen, ¿y ese artista dónde salió? Bueno, por ahí está, pues, investigando, como antes, a la antigua. Sí, con amigos, gente que le gusta lo mismo. Y mira, te digo, para eso a mí Spotify sí me sirve porque yo me creo una playlist digamos, en base a una canción o un artista y de repente me aparecen cosas similares que digo, oye, pues esto está bueno y Claro, a ver qué onda, ¿no? Y sí, entonces te aparecen cosas que dices, oye, pues esto está bueno, esto puede estar bueno y descubres. Y antes, pues, antes mi hija me presentaba bandas, pero ya mi hija ya también se hizo grande, entonces ya ella también está out. Entonces ahora incluso las hijas de mi pareja, que son más jóvenes, ya también están en otra onda. Entonces, no sé, ahora tendré que preguntar a mis sobrinos. A ver qué. sí, pero hay esperanza aún, porque la hija de mi sobrina, o sea, mi Sí, sobrina nieta, sí, de 16 años, sí, hace unos días estábamos conversando y empiezo a mostrarle los programas que ya he hecho de especiales en No sí, Somos Radio. Y empieza así como, oh, The Police, son súper buenos. claro, Y yo, The Police. Después me dice, oh, esta otra. Y me empieza a mencionar Joy Division, claro. The Smiths, wow. Entonces dije, oye, una mocosa de 16 años que sepa de estos grupos de los 80, de los 70, es como, wow, Sí. hay esperanzas. Pero, Bueno, nosotros escuchábamos la música de los 60, que es la música de, por lo menos de cuando yo nací. Entonces, claro, digamos que yo escucho a día de hoy, escucho a los Beatles, a los Doors, a los Kings. Entonces, es normal que la gente de la edad de mi hija escuche música de los 80, aunque es anterior a su nacimiento, porque tiene mucha onda y porque era una música muy especial. O sea, una de las cosas que me siento orgulloso es que a mi hija yo le hacía en su día CDs como recopilatorios de cosas. Le decía, mira, esto es The Who. Entonces le ponía las canciones así como más emblemáticas de los Who ya, y otra de los Led Zeppelin y otra de los Cure y otra de Police y tal. Y le iba haciendo como recopilatorios para lo que ahora harías una playlist, ¿no? claro, Y, para que se y, motivara. y ella era como de su grupo de amigas, era como la que sabía de música. Y le preguntaban y no sé qué. Y ya de repente yo le ponía una canción y me decía, oh, esta canción es de este grupo. Dice, yo la conocía, la versión de no sé qué otro grupo. Claro, música que ha salido en los años 90, años 2000, que eran versiones de grupos anteriores, ella conocía la versión nueva. Y de Claro, repente cuando descubría la original decía, esto es buenísimo, ¿sabes? sí. Sí, un sobrino mío una vez me mostró un tema, una versión hecha por un grupo coreano del tema Boys Don't Cry. Me dice, mira, tío, este grupo coreano tiene una canción súper buena. Y la escucho y digo, pero si esa canción es de un grupo británico, es, Claro. es del año, creo que del 81, 80, el Boys Don't Cry, o 79, yo creo. 79, por ahí sí. Entonces le digo, esta canción es súper antigua. Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo se está este grupo? Y voy, le muestro el tema, el Claro, grupo. claro. Ah, ya, dijo, hay muchas. Pregunta nomás, pero hay mucha música de estos grupos que hacen versiones de temas de otros grupos famosos. Oye, hablando de música, quiero mostrar lo que tú estás diciendo ahora con Mental Pie. Ah, ok. A ver, YouTube, insisto, no corten, aquí está el músico del grupo.
Cuando vuelvan las cigüeñas, ven al día de San Blas. Te estaremos esperando en el bar de Nicolás. Cuente todas las historias. Ya, nos pasamos un poquitito de los 30 segundos, Sí. pero es que está re Bueno, tú sabes que en ese local, el Moby, yo toqué en el año 99 con Andrés Vargas. ¡Wow! Genial, Andrés Vargas. Andrés estaba viviendo en España, él hizo un disco en el 98 que se llamaba Navegantes sin Internet. Navegantes sin Internet, que me parece buenísimo. Sí, lo tengo. Bueno, pues yo también. Y yo toqué con su banda e hicimos 4 o 5 conciertos, 5 conciertos. Y fue muy divertido y además bueno, yo a Andrés siempre le daré gracias porque yo estaba pasando una época mala, me acababa de separar, estaba muy jodido y él fue como él me sacó de casa, me engañó para llevarme a un concierto, no sé qué, o sea, me empezó a sacar de casa y luego también me dijo, oye, ¿por qué no tocas con mi banda? No sé qué y tal, yo no, que no tengo tiempo y el tío se vino a mi casa, me enseñó las canciones, me dijo, venga, no, está bien, o sea, quedamos tal día, te vienes, ensayamos un día y luego ya tocamos. Y así fue, o sea, pude practicar en mi casa, en mis ratos libres. Fui un día a ensayar con la banda y tocamos 2 veces el repertorio y al día siguiente ya estábamos tocando en directo y lo pasé muy bien, la verdad. Genial. No, a mí Andrés Vargas, su banda en grupo me gustaba mucho. Y aparte luego bueno, me entero al tiempo lo que a él le pasó, por lo cual se fue a España, porque de hecho él sufrió un asalto. Sí, sí. Y a pesar de no poner resistencia, le dispararon igual. Y sufrió un daño a mí me lo contó él y aparentemente él le pegó a uno de los tipos. O sea, que luego él reconoce que reaccionó mal porque al final le dispararon a él y a su papá. Entonces, claro, sí. La noticia que se movió aquí en Chile es que lo apuntan, ellos se entregan y el tipo les disparó. Entonces no dicen que él se resistió y ahí él le pegó a uno de ellos y dice, de repente me di cuenta que el otro le estaba apuntando a mi papá, entonces paré. Y cuando paró, el otro le disparó. Y entonces, claro. pero ya de picado, ¿sabes? Por suerte, o sea, le disparó en la cara. Bueno, digamos que lo pasó muy mal, perdió la oportunidad de hacer su disco solista porque estaba a punto de grabar su disco solista y tardó un año en poder hablar. O sea, que fue muy duro. Y sí, él vino a España, estuvo un tiempo viviendo en España y aquí la verdad es que nos hicimos amigos y estuve tocando con él. Al final se fue a París una época y luego volvió a Chile. Y últimamente he vuelto a retomar con él porque ahora está en otra onda, está haciendo música como muy espiritual, está en una onda muy, muy mística. A mí me gustaría poder entrevistarlo también porque de verdad a mí me gustó ese disco, Navegantes sin Internet, yo lo he dicho muchas veces. Ahí todos los instrumentos, excepto la batería, los tocó él. Sí. Y digo, insisto, es uno de los discos, para mi gusto, de los mejores discos de bandas chilenas. Yo le he insistido que lo publique en redes porque no está disponible y me parece una maravilla. Hay 1 o 2 temas en YouTube, no hay más. Sí. Hay un video, y de hecho yo un día, cuando estaba tomando fotos de otra banda, que prefiero no mencionarla porque tuve un altercado con ellos por sinvergüenzas, una banda estaban tocando en la OZ, en la ex OZ, ahí en Bellavista, y llegó Andrés y tocó, y después tenía una tocata, él hizo una tocata ahí en ese mismo local, y yo decía, pero ¿cómo este loco no está reventando en las radios? ¿Cómo no está la gente volviéndose loca con tremenda música? Y no fue, entonces, chuta, qué pena ver que buenos artistas no tuvieron, y te das cuenta que de pronto artistas que no, ni el 10% de talento, y llenan, o los tocan en la radio mucho. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me decepcionó mucho de este medio, sobre todo de las radios, después de haber trabajado en radios. Entonces dije, no, yo quiero algo que no tenga que ver con eso, solamente la música. Sí, pues mira, estoy de acuerdo. O sea, yo veo muchos artistas, Andrés fue uno de ellos, pero muchos artistas que para mí merecían más y merecen más,
que por lo que sea no pasa. Y yo no lo entiendo, pero bueno, al final también tienes que ver cuáles son las revistas más publicadas y no son, digamos, no son precisamente las más profundas, ¿no? O sea, Exacto. se vende más el Hola o el Marca que cualquier otra revista en España. Y lo mismo pasará en Chile y en otros sitios. Entonces, bueno, es lo que hay. Yo creo que Andrés merecía más y yo se lo he dicho más de una vez, digo, deberías publicar eso porque es tuyo además, porque en el caso de En Grupo él no tiene o sea, desgraciadamente se perdieron esos masters Wow. y entonces hay creo que una o dos canciones que se metieron en recopilatorios que existen todavía, pero la mayoría del material no se encuentra. Y claro, yo le he dicho, mira, deberías coger los cassettes, pasarlos a digital y luego ahora hay inteligencia artificial que te puede separar por pistas y puedes intentar hacer una mezcla que quede bien, ¿no? O sea, lo han hecho con los Beatles y Sí. lo han hecho con la película esta de Get Back, o la serie de documental, que a partir de una cinta muy básica han conseguido sacar un sonido muy bueno. Entonces, yo creo que hoy tenemos las herramientas para poder rescatar eso. Sí. Yo se lo he dicho, pero bueno, mira, a ver si me hace caso. ¿Él está en Chile o en España ahora? Él está viviendo en España, en Ibiza. Ya. Sí, porque bueno, yo la semana pasada estuvimos conversando con Juan Ricardo Bailer, que tiene tremendo estudio de grabación. Muy Y él buen también tipo. podría hacer muchas cosas. Y de hecho, bueno, y Claudio Millán me habló harto de ti también, pues. ¿Ah, sí? Sí, Claudio sí. Millán estuvo hace 3 semanas con nosotros. Claudio, mira, yo no sé por qué, Claudio me daba clases de guitarra, pero nunca me quiso cobrar, o sea, de buena onda, Sí, porque venía a mi casa y me enseñaba cosas y no sé qué. Y yo decía, no, pero me tienes que cobrar, no sé. No, de buena onda. Y, o sea, yo la verdad es que ahí tuve mucha suerte, porque la gente con la que pude compartir en esos años eran todos muchos muy buenos músicos y la verdad es que digamos, aprendí mucho de toda esta gente y hasta el día de hoy sigo teniendo contacto con la mayoría, con Coti, que Coti tiene, uno de sus hijos vive en España y viene de vez en cuando y lo veo bastante y cuando he ido a Chile también los he estado viendo y tal, o sea que sí que tengo bastante contacto todavía con la gente. sí, hay muy buenos músicos acá y hay muy buena onda. De hecho, yo con Claudio y Juan Ricardo trabajé en un momento haciéndole fotos cuando ellos, junto a Alejandro Capelletti y Germán Sí, Céspedes, hicieron la super banda. de acuerdo. Claro, yo hice las fotos para ese disco. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, y también a otros músicos, como Musa, no sé si lo ubica, Solo Aravena, Musa. No. Ya, después te voy a mandar un material para que lo escuches. Ella, Vale, una vale. voz maravillosa, ahora vive en Canadá. De los 4 discos que sacó, a los 3 primeros le hice las fotos yo de las carátulas. Y también Qué ahí con bueno. otras bandas que trabajé Sexual Democracia, de cosas así que hay mucha historia. Y esa misma anécdota, te quería preguntar si hay alguna anécdota bonita, ya sea de chiste, lo que sea, que hayas tenido con nadie acá en Chile. Muchas, de antiguas y nuevas también. La Sí, verdad, porque han muchas. vuelto a tocar, pues de hecho ahora creo que volvieron a tocar hace, bueno, no sé, algunos años ya, Sí, en este bar, hay uno que está en el subterráneo, ¿cómo se llama? En la Alameda, la chocolate. Blondie, Ah, la Blondie, sí, sí. sí, Hoy, en la Blondie, en la última vez que tocamos en la Blondie, aparte del concierto, hicimos un vídeo, hicimos un corto con Germán sí, Bove, que a mí cuando me planteó lo que iba a hacer, yo dije, bueno, yo no sé cómo, porque yo he trabajado en televisión, algo sé. Digo, no sé cómo va a hacer esto, pero oye, si él dice que se puede, pues ya está, nos ponemos en sus manos y ya está. Oye, pues hicimos un rodaje entero de un corto que es una maravilla. O sea, o sea, es un corto sin texto, solo música, imagen, y es una historia, y una historia muy bonita, y todo música de nadie, pero realmente fue fue un privilegio, porque nosotros hicimos una canción, Sol y yo, dedicada a Andrés, ya, y él quería hacer un vídeo de esa canción. Y entonces, lo que empezó como un vídeo de la canción, terminó que hizo un corto donde salía esa canción, pero salían más canciones y contaba una historia que tenía que ver con Andrés y tal. Y fue muy bonito, la verdad.
Y esa misma noche, o sea, hicimos el rodaje, o sea, hicimos la prueba de sonido, el rodaje y luego el concierto. Wow. Y es tremendo, o sea, dice, acabamos a las 4 de la mañana, pero muy contentos. Genial. Creo que he visto algo en YouTube de eso. No sé Eso si- está en YouTube, es una maravilla, se llama El sonido de nadie. Ya. Y para mí es una maravilla, o sea, Germán lo que hace es una magia, porque realmente con pocos medios es capaz de hacer una cosa, o sea, es un artista, o sea, es un Sí. artista. Entonces, hicimos luego un vídeo con él que se llamaba Caprichoso Corazón, igual, porque le gustó la onda de la canción y tal, y no sé qué, y nos propuso, oye, venga, en una tarde hacemos una cosita ahí en mi casa y no sé qué, y la cosita en su casa terminó siendo 2 días de rodaje con gente y no sé cuántos y tal. Y además ahí fue muy bonito porque él tenía las guitarras de Andrés allí Uf. para hacer unas fotos. Y entonces terminamos, claro, veo yo la guitarra negra de Andrés y digo, oye, esta la podíamos usar para el vídeo. Me dice, claro. Entonces me puse, mientras estaban haciendo imágenes, digamos, rodando con Soli, que era la cantante, pues tenía más escenas. Yo me puse, cogí la guitarra, que era la guitarra donde Andrés, la negra, que él había puesto una pastilla en los 80, le había puesto una pastilla MIDI. Entonces todavía tenía como la goma, ¿no? Estaba sucia, o sea, se veía que no se había usado en mucho tiempo. Me puse, le cambié las cuerdas, la limpié entera, quedó linda y la estuve probando y no sé qué. Le dije, oye, ¿te importa que me la lleve para el ensayo de esta tarde? Y entonces la usé en el ensayo y estaba sonando genial. Y de ahí este es el sonido de nadie. Aquí, por ejemplo, aquí sale la otra guitarra, la Stratocaster, y aquí sale un motorista famoso, que era mira, bueno, es que es una maravilla este vídeo. Pues al final, en el vídeo mira, este tipo es un personaje. Y mi hermana montando sin casco por la ciudad. Wow, menos mal no apareció nadie a multarla. Pues igual. Pero ya te Pero digo, no, fue una que no pasada. aparezcan ahora no sé, pues hay gente tan extremista que podría salir. ¿Cómo puede haber hecho un video así con ese peligro? Pues sí, Pero sí. no, Bueno, qué maravilla por hacerlo. Me imagino que obviamente iban con cuidado, no, sí, no, está la foto, clarísimo. mira, si el que pueda que lo mire en YouTube, porque está ahí, y realmente es una maravilla, o sea, tiene una calidad cinematográfica, aunque está hecho en vídeo, pero parece cine, Sí, está y bien no, editado, está bien hecho. está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y luego, pues es lo que te digo, en el otro, en el de Caprichoso Corazón, al final terminamos haciendo fotos, el vídeo, y nos prestó las guitarras de Andrés y tocamos en directo en el último concierto que hicimos, que fue en el Valeduc. Tocamos con las guitarras de Andrés, con la acústica y la eléctrica, la negra. Ya, Muy lindo, la verdad. genialísimo. Sí, Yo Andrés Bove lo conocí, una vez estuve hablando con él, sí. en el tiempo que yo trabajaba en Radio Galaxia, y estaba, Gracias. aparte de hacer mi programa, que se llamaba Por Amor al Arte, entrevisté a varias personas, entre eso al Cutiaste, Sí, también estuve produciendo otros programas. Y en uno de esos programas en que yo iba como productor, eh, nos topamos ahí con, bueno, Andrés era uno de los entrevistados, pero lo entrevistó otra persona, para otro tipo de programa. ya. Y ahí estuvimos conversando en una cafetería en Las Tarrias, barrio Las Tarrias. Muy buena onda él. Yo creo que estuvimos una media hora conversando, un poco más, muy simpático. Y también conocí a un sommelier, creo que es uno de los más destacados de Chile. Con él estuvimos hablando mucho rato más y tomando café y hablando de cómo catar y todas esas cosas. No, sí, Radio Galaxia, trabajar en la radio fue bonito. Sí, me Pero como suena, te me digo, suena. Yo creo que hemos estado nosotros alguna vez en Galaxia. a mí lo que no me gusta del sistema de radio es que sea todo tan libreteado y que muchas radios, no Galaxia en este caso, pero yo he visto otras radios que hacen eso de cobrar y que de repente tocan lo que sea taquillero nomás. Entonces algunos dicen, Mira, no, esto está perdona, sonando mucho, le damos, pero aquí la guitarra que llevo en la mano es la otra guitarra, la Stratocaster de Andrés, que es la misma que me prestó también para Viña. wow. Sí, esta es una que muchos años la ha tenido Luciano, que la ha usado para varios discos de mi etapa de Tony Stark. Está bueno eso.
Y la negra que sale en Caprichoso Corazón es la misma que sale en Ausencia, porque me la prestó Andrés para Ausencia. Sí, muy bueno, muy bueno. Oye, ¿la Sí. Soli sigue cantando? Soli ahora mismo dirige una galería de arte y ya, digamos, cantar no canta mucho. Ya. Sí va a ir este verano porque reeditaron el disco primero de La Ley y la invitaron a hacer una presentación. Entonces creo que el 27 de agosto va a estar tocando allá en el Chocolate. Ah, qué bien. Sí, hace mucho que no iba a Chile, o sea, de hecho no ha vuelto a Chile desde que nos fuimos, porque Sol y yo hemos estado yendo desde el 2013 hasta el 2017, pero sí ya no había vuelto. Y va a ir, bueno, va a ir con sus hijos, va a ir también ella sí es escritora ahora, y entonces también va a ir a presentar novelas y tal, y aprovecha y hace una actuación con Coti y Luciano y con algunos otros músicos para presentar el disco el primer disco de La Ley, el que hicieron con Andrés. Claro, de hecho Chía fue la primera cantante de La Ley, Correcto, correcto. que después llegó Beto, y bueno, creo que Beto entró porque Chía decidió volver a España. Sí, se volvió a España, luego ellos montaron otra banda ya con Luciano y con Mauricio, con Iván Delgado, y después fue cuando decidieron cambiar, digamos, buscar otro cantante. O sea, lo que me dijeron es que Iván tenía mucha onda, pero cuando se metieron al estudio a grabar vieron que no tenía tanto nivel como vocalista. Entonces hablaron con él, querían seguir trabajando con él como compositor, porque era muy buen compositor, y lo único que buscaron otro cantante. Claro. Sí, hay muchas historias. Tú con nadie, aparte, estuvieron en Viña. Estuvieron Sí. en Viña y el Claudio me decía que tú sentías que no entendías por qué lo habían invitado a ustedes a Viña, con tan poca trayectoria. No eso me dijo Claudio, que tú decías, pero ¿por qué ustedes no han ido a Viña? ¿Por qué vamos nosotros y ustedes no han ido? Algo así. Yo la verdad es que, claro, a mí cuando nos invitaron me sorprendió porque nosotros sí, o sea, éramos populares, pero efectivamente, o sea, no éramos de las bandas, o sea, en ese momento éramos muchas bandas que podían haber ido y los UPA habían ido el año anterior, Prisioneros, por ejemplo, todavía no los quisieron invitar en esos años, que hubiera sido lo más lógico, pero bueno, había esta onda de que, claro, que los Prisioneros eran un poco rebeldes y no era el momento, entonces... Claro. Y sí, o sea, yo creo que realmente, o sea, para mí fue una sorpresa. También te digo, creo que tuvo mucho que ver Carlos Fonseca. O sea, creo que Carlos movió ahí y él fue el que nos consiguió meter. Entonces, bueno, nos llegó cuando nos llegó y mira, yo me alegro porque el año siguiente no hubiéramos estado. Entonces, Claro, digamos que pudimos vivir esa experiencia. Fue, mira, tengo esto por aquí. Ah, la antorcha. Al final acabó en mi casa. No se sabe Sí, muy bien cómo. Aparte en esos tiempos todavía la antorcha había que ganársela. Ahora es prácticamente como está en el contrato en que te van a dar una antorcha a los que están en Viña. O sea, en O ese sea, tiempo. yo creo que en el año que nosotros fuimos ya era, si no te daban la antorcha, no habías triunfado. Y entonces Claro. la noche anterior otros amigos de otra banda chilena que actuaron y que no se la dieron, y estábamos nosotros muertos de miedo, porque decíamos, si no nos la dan, es fracaso. O sea, Claro. entonces, claro, y realmente lo pasamos, o sea, hubo un momento en que pensamos que cuando nos despidieron y nos fuimos y ya pensamos, bueno, ya no nos la dieron nomás. Y luego ya nos llamaron de vuelta y ya nos la dieron. Pero nos hicieron sufrir un poco. Sí, pero es que ahora no sufren nada, ahora todos los artistas la van a tener sí o sí. Ahora es un poco cuántas gaviotas te dan, ¿no? Claro, es como eso. Sí, ya no Sí. tiene gracia Festival de Viña. Para mí Bueno, ya no no. sé, mira, para mí fue raro. O sea, por un lado, nosotros cuando llegamos a Chile en el 86, ese verano lo primero que mis papás nos llevaron al festival de público. Y fuimos y vimos a Luis Miguel y no sé quién más. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y acabábamos de empezar a tocar con la banda y yo le dije a mis hermanas, mira, el año que viene estamos ahí tocando. Y yo lo dije, evidentemente lo dije de broma, pero a los 2 años estábamos ahí tocando y fue muy emocionante, la verdad.
para nosotros era, pues eso, imagínate, éramos muy chicos, o sea, el mayor era Pelao, que tenía 23, y la más jovencita era Soli, que tenía 17. Y ahí estábamos todos chavalines, los más jovencitos yo creo que de todas las bandas. Y nada, pues nos tocó subirnos ahí y hacer lo que pudimos. Que, que además se oye fatal. O sea, yo desde el escenario, entre que es un escenario muy grande, tienes los monitores lejos, entonces tampoco te oyes tan bien. Pero además, cuando estás intentando que participe el público, claro, nosotros acostumbrados a tocar en galpones, pues la gente canta y tú les haces aplaudir y más o menos están todos acompasados. Aquí tenías 30.000 personas y los del fondo estaban a una distancia que el sonido tardaba en llegar. Entonces, claro, este aplauso que yo hacía aquí, si ellos lo imitaban, cuando nos Era como un llegaba de eco. vuelta, llegaba como un medio segundo más tarde. Entonces era muy difícil seguir el ritmo. Y era raro, o sea, pero bueno, fue como subirte a una montaña rusa y cuando te quieres dar cuenta ya se acabó y dices, uff, pero qué bueno fue. Genial, y genial eso de poder haberlo hecho también con tus hermanas, porque es Ay, sí. difícil, o sea, puedes decir ya, con una banda de amigos, pero estás con tus amigos y estás con tus hermanas. Sí. Creo que la relación siempre ha sido muy buena onda entre ustedes. Sí, la verdad que somos 4 hermanos, la pequeña no estaba en la banda, pero también siempre hemos tenido una relación muy cercana a todos. Y sí, fue bonito, o sea, fue algo que compartimos, que luego los años que hemos vuelto con Soli, por ejemplo, ha sido muy bonito porque viajábamos juntos y era como ir a la isla de la fantasía. Dice, bueno, quiero ser rockero por una semana. Y entonces llegábamos allí y tocábamos con la banda y tocábamos en directo y no sé qué, y de repente volvíamos aquí a nuestra vida normal. Y fue muy divertido tanto la etapa de Nadie, que fueron 2 años que estuvimos ahí, como luego con Soli, que han sido 5 años que hemos estado entre el 2013 y el 2017, 4 años, casi 5 años. Hemos estado yendo otra vez, ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien. Y bueno, yo creo que ahora ya es más difícil, porque Soli antes tenía un trabajo que podía trabajar en remoto, ahora pues tiene una galería de arte que hay que estar. Y entonces ya es más difícil que vaya. Sí va a ir ahora, pero claro, va a ir una semana y ya. Entonces, claro, cuando nos han propuesto hacer una gira de 3 meses, pues es que, claro, para los músicos que están allí, pues es cada fin de semana te vas a un sitio Claro. y todo bien, ¿sabes? Vas y vienes. Pero nosotros, claro, desde aquí, más complicado. Sí. Sí, eso es lo que pasa con la gira aquí en Chile, que si tú dices una gira de 2, 3 meses, no es que vas a estar esos 2 meses tocando, No, no, claro. significa que vas a estar 5 días en casa y vayas a viajar a tocar y vuelves. De hecho, Claro. hay una banda que va a hacer una gira, Sí. pero va a estar una semana, ponte en Santiago, después tocan en Concepción en la otra semana, después la otra semana tocan en La Serena, o sea, están yendo norte, Claro. centro, sur, centro, norte, centro, es muy loca, no es seguir una línea de No, conciertos que sería, claro. Nosotros cuando hemos ido siempre ha sido hacer 1, 2, 3 conciertos como mucho en una semana, 10 días. Y claro, claro, tienes que llegar, ensayar, hacer promoción, tocar 2, 3 conciertos y te vuelves. claro, Y los viajes y hoteles, pues al final, o sea, creo que ha habido solamente 1 o 2 viajes que nos han salido ni ganar ni perder. En todos los demás viajes, digamos, perdimos dinero, pero no lo hacemos por eso, o sea, íbamos porque nos apetecía. Pero, digamos, es como que te vas a unas vacaciones de viaje de esquí y entonces dices, claro, oye, me gasté un dinero, me lo pasé bien y ya está. Pues era sí, esa onda, ¿no? O sea, vamos allí y tal. Y bueno, pues sí cobrábamos, hay que pagar a los músicos, pagar la producción, el ensayo, sala de ensayo, todo, viajes y hoteles. Y oye, y al final, ¿cuánto quedó? Pues quedó 0 o quedó menos 1.000. Pues ya está. claro. Pero Sí, bueno, bueno, muchas bandas acá les ha tocado así, como que después de tocar dice, ¿cuánto quedó? ¿Cuánto ganamos? Alcanza para una cerveza para cada uno, ya. Listo, ganamos. Al menos no perdimos. mira, nosotros aquí, la banda que tengo, pues igual, tocamos en un garito y a lo mejor sale para poder pagarnos un bono de ensayos de un mes y ya está. Pero bueno, no lo haces por eso, o sea, ya realmente nosotros no estamos en el tema música para ganar dinero, sino para pasarlo bien. Entonces, lo de ir a Chile era muy divertido, oye, y si pudiera volver a ir, encantado. Cada vez lo veo más difícil por las edades que tenemos
y por porque es cada vez más complejo el volverse a juntar y todo eso, ¿no? Sí. Pero, Bueno, oye, se hace difícil para los que están viviendo todo acá en Chile, imagino mucho más correcto, difícil para ustedes, mucho más claro, difícil. claro. No, no, sí, sí, y yo te digo, o sea, si sale una oportunidad, yo encantado, pero veo complicado. Sí, Muchas veces nos escriben, y, oye, ¿cuánto cobran por venir? Y digo, bueno, es que vivimos en España. O sea, que yo ir a un concierto, y luego es verdad que cuando hemos tocado en Santiago siempre llenamos. En provincias siempre nos ha salido a deber. O sea, claro. por lo que sea, en provincias no hemos conseguido llenar nunca. No te digo, en los 80 sí, pero ahora, cuando hemos ido, digamos, la gente que venía, encantada, pero no, digamos, no salen los números, es la pena. Sí, es loco porque hay mucha gente acá que han venido bandas, por ejemplo, Aterrizaje Forzoso vino a tocar a Linares Mm, y llenó, claro, les fue re bien, pero en un local también no muy grande, o sea, donde tú puedes claro, meter 80 personas, 100 personas, pero claro, uno dice de pronto, estos mismos grupos va a otras regiones y meten 300, 400 personas sin problema, claro. o más. Entonces, claro, hay ciudades en las que es un poco extraño. Hay un músico acá que mañana voy a hacer un especial de él, Leo Saavedra, y él tiene tocatas en todas partes y siempre está al menos llenando locales, bares, pero Ujú. cuando lo promovimos para traerlo, porque lo iba a traer yo a mi local, a Linares, y solo se vendieron 4 entradas. No, no, yo he Es estado como, yo he estado en un concierto con Plugin, que éramos dos bandas, y Plugin tenía más público porque estábamos los de Nadie sentados en el público. Pero digamos que creo que vinieron 3 personas. Entonces, claro, y luego a la semana siguiente ves por Facebook gente, vengan aquí, no sé qué, y pues estuvimos la semana pasada, y dice, vengan otra vez. Entonces, claro, dices, pues oye, claro, no, o sea, no, está no, no. complicado, o sea, sí, sí, no es, o sea, a ver, que esto evidentemente, o sea, aquí nosotros en mi banda en Madrid metemos 40, 80 personas, está bien, porque al final, pues el desplazamiento es ir en tu coche y llevas tus equipos y no tienes problema. Claro, Duermes en casa. Claro, te vas hasta Chile, avión, hotel, ensayos, no sé qué, pagar músicos, porque hay músicos que cobran. Llegas ahí y te encuentras con 3 personas y entonces, claro, dices, una bueno, pena. pues No, además toda rabia porque dice, oye, mira, si a mí no me importa perder dinero, si por lo menos lo pasamos bien, pero claro. cuando hay 3 personas en el público, ahí ya no es divertido. En cambio, Sí, no, incluso cuando si alguien te lo produjera y te pagara todos los gastos, que te dijera, mira, yo pago el avión, hotel, todos esos gastos, a lo mejor no te prometo ganancia, pero pago todos los sí, gastos, y tú vas y no hay tanta gente, igual da pena porque, viejo, te estás gastando plata y claro. aparte que es poco motivador a veces. No, por ejemplo, nosotros en las 2 cumbres del rock que hicimos estaba muy bien de público y nos pagaron y entonces pudimos ir y tal y todo fenomenal, ¿sabes? Muy bien organizado. Pero luego alrededor de eso intentas montar un par de conciertos por ejemplo, nosotros el último que hicimos en el Valeduc estaba lleno y yo vi 1000 personas Wow, en la Blondie. Claro, la Blondie hacían una fiesta. Entonces la fiesta, nosotros éramos el plato fuerte, pero había muchas más cosas claro, y se llenaba. Entonces, claro, dices, pues oye, es bonito. Dice, está lleno de gente, además gente muy joven. A mí me sorprendió gente que podía tener la edad de mi hija, que no habían nacido cuando nosotros nos separamos y conocen a la banda. sí, Y luego ves algunas de estas personas que te contactan y no sé qué, y ves y qué bandas escuchan, y escuchan a los Cure, a los Dead Con the Bunny, y me dicen, joder, te gustan las mismas bandas que a mí, ¿sabes? Entonces, digo, pues mola, ¿sabes? Eso te da esperanza, ¿no? sí. Sí, no, yo todavía tengo esperanza en el mundo, a pesar de todo lo que está pasando en todas partes, yo todavía veo, no sé, a la hija de mi sobrina con Claro, 16 años que escucha música que yo escuchaba a los 13 también, y es claro. como, viejo, hace tanto tiempo que es como, wow, de verdad es súper rico, súper rico. Ahora, lo que a mí me ha dado pena, te voy a mencionar unos casos acá que tienen que ver con cerveza y música. Ya. Se han organizado algunos festivales de cerveza y tú sabes que normalmente la cerveza artesanal tiene un público, que Mm, normalmente el público que escucha música como la que hacen ustedes, ¿ya? Entonces cuando vas a una fiesta de la cerveza mm, artesanal y están tocando cumbia, reggaetón y ranchera, entonces yo digo, viejo, esto es para que hagáis una fiesta del ponche, claro.
de la piscola, no sé, pero no de la cerveza artesanal, porque el Claro, público que te llega acá es un público que vi a un tipo con un pack de cervezas, de la cerveza más rancia que pueden vender acá. claro. Entonces tú dices, eso toma esa gente que escucha esta música, pero y cuando había, por casualidad, alguna banda de rock en el escenario, llegaba el público que compraba su shop y se tomaba la cerveza artesanal viendo la tocata. Pero apenas terminaba el rock y ponían esa otra cuestión, la gente se iba y llegaban esos tipos que no consumían cerveza artesanal. Entonces no entiendo, de pronto los mismos productores que no saben de música tienen plata para poder hacer cosas buenas, pero no Claro. saben dónde apuntan. A ver, yo hace poco, yo tengo unos amigos que trabajan en temas de promoción y tal, y yo le decía que por qué no nos sponsorizaban a mi banda, que digo, somos la gente que bebe cerveza. O sea, Claro. y dice, ya, pero es que nosotros dice, a vosotros ya os tenemos. Queremos a los que no beben cerveza. Queremos ir a los chavales y para conseguir, porque dice, a los de todavía ya los tenemos y no tenemos que hacer nada. Vais a seguir tomando cerveza. Tenemos que ir a por los más jovencitos que no beben cerveza. A esos tenemos que pillarlos. Bueno, están equivocados porque ellos no van a tomar cerveza. Y si ponen No. la musiquita si ponen Bueno, esa pues música, los cabros van a seguir tomando lo que ellos toman. Lo único que van a hacer es que la gente que toma cerveza se arranque de esos espacios. Sí, Y eso es sí, lo que sí, no, hacen. yo no digo que tenga razón, yo te digo la explicación que me dieron. Sí, ¿no? Entonces, claro, yo estoy de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, hace años pusieron, que a mí me vino muy bien, la canción de Quiero que te quiero la usaron para la cerveza Cristal. Wow. Durante 3 años hubo una campaña de publicidad. El primer año fue muy fuerte en plan de que era así somos, ¿no? Y entonces era, y ponían un trocito, pero mira, me pagaron bien. Y al final, y yo estuve intentando contactar con ellos porque cuando nos volvimos a juntar yo decía, oye, es que en realidad somos la representación del mundo de la cerveza, los amigos que te juntas con los amigos de toda la vida y vuelves a ser cabros y vuelves a hablar de las tonterías que hablabas cuando tenías 20 años y te vuelves a sentir y te tomas tu chela. Sí. Y entonces yo decía, pues es que aquí pueden hacer una campaña de así seguimos siendo, ¿no? Y que es para el público de los que somos cerveceros. Claro. Pero, Esa misma cerveza que tomaban en los años 70, 80, bueno, aquí claro, tienen la gente que siguen siendo, sí. no, es maravilloso. Bueno, Y de que es hecho, lo cuando que te acaba, juntas, claro, cuando te juntas con tus amigos de toda la vida y vuelves a ser el cabro que fuiste y, sí, y estás como siempre, ¿sabes? Y te sientes así. sí. Eso, sabes que está muy relacionado. ¿Te acuerdas que yo te dije que tengo otro programa que se llama El Club del Adolescente Mayor? Y Sí, lo que acabas de decir precisamente eso, los claro. que fuimos jóvenes, adolescentes y que luego nos juntamos y volvemos a hacer esos mismos, porque existe, y tal como tú me dices, tú sigues, aun cuando no vives de la música, pero sigues haciendo música porque sigues siendo ese mismo joven que quiere hacer lo que ama, que disfruta haciendo lo que lo hace solamente por amor, Sí, pero que tiene las responsabilidades del adulto. Entonces ahí está el adolescente mayor. Y por lo que me dices, tu hermana Soli dirige una galería de arte, o sea, también está haciendo algo que ama. sí. ¿Cachai? Y sí, escribe y tiene una escuela de teatro y de arte. Qué Eh, maravilla. las tres son, bueno, y mi hermana pequeña, digamos, trabaja, o sea, todos tenemos nuestro trabajo más, bueno, sí hay Soli, ese es su trabajo, pero mi hermana pequeña, por ejemplo, es consultora para la ONU, pero luego fotógrafa también. Ya. Ella expone y la han, digamos, la han seleccionado en ferias de arte importantes y tal, Wow. y es muy ¿Cómo se buena, ¿no? llama ella? Angélica Arbulú. Ya. Si la buscas, tiene Sí. fotografías, o sea, la han expuesto en muchos sitios y ha estado en varias ferias que la han seleccionado y bueno, es buena, o sea, hace una fotografía artística, o sea, no es fotografía, yo tengo, por ejemplo, el bajista de mi banda es fotógrafo, pero él es fotógrafo, digamos, trabajador de la fotografía, o sea, él hace foto fija para cine, hace foto de publicidad, hace, digamos, fotografía por contrato, ¿no? O sea, Claro. el fotógrafo artesano, ¿no? Que le contratan para hacer cosas o sea, hasta yo le he contratado alguna vez para cosas de mi empresa, que no es a lo que se dedica, pero bueno, como mira, si tengo que coger un fotógrafo, cojo un amigo. Claro, claro. ¿Ella? Sí, es ella.
Sí, yo, de Es hecho, la de arriba a la izquierda y de arriba a la derecha. La de en medio es una foto Isolina, dice Arbulu. es que es en la galería Isolina Arbulú ¿Ya? y la persona que sale en la foto es hija de Soli, pero es foto hecha por Angélica. Ya, Esa es una de las hijas de Soli. Soli tiene 4 hijas y un ya. hijo. Y las hijas son todas guapísimas. Y esa es mi hermana, Angélica. Genial. Voy a ver ese material. Oye, ¿tú crees que sería posible, aquí me voy a pegar un tarro, sería posible hacer un programa contigo y tus hermanas para el Club del Adolescente Mayor? Yo creo que es complicado porque no hacen casi nada. O sea, ¿Ya? tuve la semana pasada una entrevista con un programa de Perú que me pidieron a ver si tal, y mis hermanas es que ya hacen poco o nada. O sea, Ya. Shia, por ejemplo, Shia hizo lo de, digamos, va a hacer lo de la ley porque es muy amiga de Germán y no sé qué, y eso es un tema que lo está manejando Germán. Pero bueno, yo lo puedo proponer. Ya te digo que A ver lo quién veo. acepta. Yo siempre lo propongo, otra cosa es Claro. que quieran hacerlo, más que nada porque ya están como en otra. Sí. Es que hay mucha gente acá que a veces no entiende el concepto cuando yo les digo que No Somos Radio es música para el adolescente mayor. eh, y quiero que entiendan eso, que muchos acá todavía ven el adolescente como, como algo malo. De hecho, hay muchos creen que adolescente tiene que ver con adolecer, que sería como que te Que te falta falta algo. algo. Sí, bueno, yo creo que Pero no, viene de ahí la raíz, pero no, adolescente viene de otra palabra que significa crecimiento. bueno, Entonces puede es alguien ser, que está en crecimiento, que está claro. creciendo, Sí, eh, desarrollándose. Y precisamente el artista está haciéndolo siempre. Porque sí. la gente que no hace arte es como que diciendo, aquí llegué y esto soy y ya maduré. Y por eso tenemos tantos títulos como adolescente, joven, adulto, adulto joven, adulto mayor, muerto. Entonces, fantasma. Pero quedarte en el adolescente mayor es decir, yo todavía tengo opciones, soy mayor, pero todavía estoy creciendo. Sí, no, yo me identifico mucho porque yo todavía no me siento, o sea, yo cuando muchas veces me miro al espejo y digo, ¿quién es ese señor? Pero, pero, pero es verdad que yo me sigo sintiendo igual que siempre, ¿no? Pero es verdad, o sea, uno sigue, yo creo que, como dicen, uno no deja de jugar porque se hace mayor, sino se hace mayor porque deja de jugar. Exacto. Entonces yo creo que el mantener ese espíritu adolescente es parte de lo que te hace sentirte joven. Y yo Sí. sigo yendo a conciertos y sigo queriendo tocar la guitarra y me sigo riendo de tonterías con mis amigos y eso, pues un poquito maduré, pero soy consciente de que todavía no llegué al final de mi camino. Y tampoco me interesa porque el final del camino ya sabemos cuál es, entonces Exacto. no es necesario llegar muy pronto, o sea, mejor cuanto más tarde, mejor. Sí, pues aparte que tienes que pensar que la fruta cuando madura se cae del árbol, pues. Entonces Correcto, por eso, la por idea eso. es no caerse, Correcto. seguir en el árbol. Sí, Seguir siendo inmaduro todo el tiempo que pueda. sí, todo el rato nomás, sí, hay que Además, seguir. yo leí por ahí que si llegas a los 50 y no has madurado, ya no hace falta. Entonces ¿Para ya, qué, ya, po? ya, ya conseguí. Sí, yo también, ya Sí, pasamos sí, esa prueba, así que estamos listos, estamos re bien. correcto. Lo que me dijiste eso de, de ser feliz o de vivir, me hiciste acordar de una frase que es similar, porque no, no canto porque soy feliz, sino que soy feliz porque canto. Era También, muy también. similar a la otra frase. Sí, 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 también, también, es verdad. Yo No, creo al que final, claro, digamos, la felicidad, leí una cosa ayer que me gustó mucho, dice, la felicidad es lo que tienes menos las expectativas. O sea, si eres capaz de ser feliz con lo que tienes, ya está, ¿sabes? No necesitas nada más. Y al final es eso, o sea, la felicidad para mí es estar escuchando una canción que me gusta y ir con un día que cualquiera con la ventana bajada del coche y escuchando una canción que me gusta y ya eso es un momento feliz, ¿no? O juntarte con los amigos y reírte un rato, o sea, eso es lo que te da salud, yo creo. sí, sí, de hecho, yo creo que mucha gente, y tal vez la mayoría de la gente, por desgracia, tiene tanto miedo a la muerte porque aún no ha vivido.
Y vivir no tiene que ver con acumular cosas, o sea, tampoco vamos al consuelo del tonto, que no como lo que nos proponen con la Agenda 2030, eso no tendrá nada y será feliz. No, hay que tener cosas, sí, necesitamos tranquilidad, estabilidad, necesitamos Sí, dónde sí, estar, ¿cachai? Pero, pero también mientras hay gente que tiene tanto y le sigue faltando, o hay gente que no se da cuenta que precisamente si tomamos las cosas porque están de moda, me compro esto y después quiero el auto del año, el auto del año, la ropa del año, andar siempre a la moda, es como, estoy disfrutando en algún momento aquello que compré o aquello que tuve, estoy disfrutando a los amigos o me voy a poner a llorar cuando me entero que un amigo se murió y, pero ¿por qué no lo llamé antes? Bueno, y cuando podía llamarlo, ¿te dieron ganas de llamarlo? No. Entonces simplemente vive, disfruta y claro. cuando has vivido tanto, la gente que ha vivido, cuando llega el momento de pasar al otro plano, dice, bien, está bien, ya viví, no Sí, necesito sí, más, o sea, no tengo, verdad. no le debo nada a la vida. Pero mucha gente dice, el problema de irte es que a veces sientes que tienes deudas pendientes. Decirle a alguien que lo quieres, juntarte con el amigo, entonces cuando lo has hecho, dices, viejo, Ujú. ya lo hice, estoy listo. Sí, eso es verdad, lo que hay que, digamos, es importante el que no se te quede nada por decir, porque efectivamente un amigo, cuando lo ves un día, puede ser el último y no sabes. Y Claro. entonces el saber que le dijiste que lo aprecias, no sé, que sabe que te tiene. Mira, yo cuando murió Iván Delgado, a los pocos meses vi una entrevista que yo no había visto anteriormente que le hizo un chico chileno, una entrevista muy larga, ¿no? Que ya no estaba, la he buscado después y no la encontré. Y ahí Iván contaba algo que yo no sabía de Iván. Él contaba que, claro, que para él había sido muy importante Nadie en su carrera, porque fue la primera vez que fue a Viña del Mar, y eso había sido determinante para luego poder, digamos, entrar, por ejemplo, a trabajar con Nicole, con otras cosas. O sea que para él fue una parte importante de su carrera. Pero más aún, cuando nos volvimos a juntar y lo llamamos, nosotros no sabíamos que él tenía temas como no resueltos con Igor, con Chuma, con Coti y con Luciano. Y el volver a tocar con ellos en Nadie le sirvió para poder un poco cerrar esos círculos no completados y que para él había sido importante. Y yo esto no lo sabía, nunca lo hablamos. Y cuando vi esta entrevista dije, jolín, pues cómo me alegro que para él haya servido esta experiencia, que para volver a, digamos, a tener contacto con Chuma, con Igor, con Coti y con Luciano, y cerrar ese círculo que había quedado mal cerrado, ¿no? Sí, es que es maravilloso. De hecho, a mí en este último año y medio se me fueron 3 de mis mejores amigos. Y todos bueno, por distintos tipos de cáncer, pero todos por cáncer. Ya. Y entonces digo, bueno, chuta, qué bueno que, bueno, aun cuando con uno había hablado hace muy poco, a una la alcancé a ver una semana antes, Ujú. y con otra llevábamos unos meses sin hablar, pero cada vez que hablábamos era como, nos decíamos todo lo que sentíamos, todo lo que nos queríamos y todo las cosas que habíamos hecho, nunca nos dejamos de decir cuánto aprecio teníamos. Y claro, ese último tiempo en que nos hablamos fue porque ellos mismos dijeron a la familia, no quiero que nadie más se entere, o sea, solo la familia, querían Ya, ya. irse ahí. Pero, pero al menos yo siento que, o sea, tengo esa tranquilidad de no dejé de decirles lo que sentía, Qué no bueno. dejé de demostrarle el cariño. Porque eso mismo que dijiste, no sabes en qué momento. O sea, que imagínate un día me llama el hermano, el último que se fue, me llama el hermano, y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está el Jano? Dice, el Jano lo enterramos la semana pasada. Y yo así como, ¿qué? Ya, ya. Y entonces, y ahí te van contando. Entonces, yo creo que sí, es súper importante la gente en cada momento. Díganse lo que sienten, si quieren cantar, canten, si quieren bailar, bailen, hagan el loco, no tengan miedo al ridículo, no tengan miedo de ser niños, de ser niños. Sí, porque, porque ser niño no significa no haber crecido, no haber madurado, significa no guardar rencor, estar dispuesto a jugar, estar dispuesto a reírte, estar dispuesto a que la vida te sorprenda a cada momento. Y por eso yo creo que yo voy a ser adolescente mayor hasta el final. Qué Ya bueno. no, ya no.
Qué bueno, mira, me estaba acordando yo cuando murió Andrés Bove, yo llevaba tiempo pensando en escribirle porque, por felicitarle por el éxito de La Ley, y había visto un programa en Galavisión, una entrevista con ellos y actuación, y había recibido un disco de un amigo que me lo mandó, y tenía toda la intención de escribirle, pero lo fui dejando pasar y se me olvidó y al final no lo hice, y luego nunca pude decírselo, ¿no? Se lo he dicho, pero digamos que no él en vida. En cambio, con Carlos Fonseca, la última vez que lo vi, que fue en el 2017, en la cumbre del rock chileno, que él estaba con Manuel García, lo saludamos, estuvimos hablando un poco y tal, y luego yo le escribí un mail largo y le dije, mira, quiero que sepas que con el tiempo me he dado cuenta de lo que hiciste por nosotros, de lo que conseguiste, de lo importante que fuiste en nuestra carrera, y que realmente, o sea, y que todas esas veces que discutimos y que yo no estaba de acuerdo con cosas, que me he dado cuenta con el tiempo que fuiste un gran manager y que lo hiciste bien y que tenías razón en muchas de las cosas que yo no te quería hacer caso, al final ahora me doy cuenta de que tenías razón y que lo hiciste bien. Y bueno, le escribí un mail cariñoso y además diciéndole, y tardó un tiempo en contestarme, pero me contestó, y me contestó pues eso, dándome las gracias y que, hombre, que se alegraba y que lo agradecía mucho, lo que le había dicho, no sé cuánto y tal. Y bueno, ahí nos escribimos un par de mails más, pero ya más cortito, y yo no sabía que él estaba enfermo. Y cuando falleció me enteré un poco por la prensa, ¿no? Porque él lo había llevado un poco discretamente. Y ahí me alegré de haberle escrito, porque digo, mira, por lo menos le pude decir lo que pensaba, lo que sentía, y él lo pudo leer. Y pudo, digamos, y supo, digamos, lo que yo pensaba y sentía. Y bueno, no sé, dentro de lo triste de que fallezca un amigo, lo que dices tú, saber que lo sabía, que le dijiste lo que pensaba, lo que sentías y que él lo sabía. Sí, sí, no, y bueno, y también como más livianito para él, sentir que, ya, está todo bien ahí. También Sí. le saca una carga de la mochila Yo no sé si y se él, corta un pendiente. nunca acabamos mal, simplemente yo creo que nunca le dije eso, o sea, nunca se lo dije claramente. Y aparte también es verdad que yo con Carlos fue nuestro primer y único manager, y muchos años yo no trabajé en nada que tenía que ver con la música, y luego cuando trabajé en la discográfica en Sony, tuve oportunidad de trabajar con muchos managers, y luego cuando he vuelto a tocar como nadie, hemos tenido un par de managers, y yo incluso hice un poquito, intenté ser manager de plugin una época, ayudarles a entrar en España y tal, y entendí un poquito más lo que es el trabajo del manager, y por eso fue que le escribí, porque con lo que había aprendido en todos estos años y lo que había visto, me daba cuenta de lo buen manager que había sido y de lo importante que había sido para nosotros, ¿no? Y esto lo hemos hablado con la gente de Aparato Raro y con otros que realmente, oye, pues Carlos fue una persona que le ponía mucha pasión. Podía tener su opinión diferente a la tuya y podías discutir, pero realmente lo que hacía no lo hacía por él, lo hacía por lo mejor, lo que él pensaba que era lo mejor para el artista, aunque el artista no estuviera de acuerdo. Claro, es que, bueno, muchas veces pasa con los mismos hijos, po. Los hijos no También quieren es hacer muy algo, buen pero ejemplo. tú sabes que es lo bueno para ellos. Muy buen ejemplo. Y a mí me ha pasado, yo cuando trabajaba con artistas, yo no era manager, pero era label manager, que era un poco parecido, y Ujú. hablar con artistas y decirle, oye, mira, que no te gusta este programa, pero que es tu target, que viene muy bien para el proyecto que salgáis aquí. Y al final me hacían caso, un poco a regañadientes, pero bueno, con el tiempo yo creo Les daba la que razón. bueno, por lo menos lo agradecieron el resultado, o sea, se dieron cuenta de que al final ellos también valoraban que tú estabas ahí todo el día pegándote para conseguir cosas para ellos y Sí, po. consiguiendo lo que pudieras, ¿no? Entonces, pues ahí he tenido historias muy divertidas, ¿no? Sí. Eso es lo que muchas bandas de pronto no deberían darse cuenta que ok, el manager, el productor también ganan dinero cuando el grupo vende, pero, pero el artista se hace conocido y después puede ir donde sea y lo van a invitar y le van a pagar porque ya se hizo conocido. Pero el Sí, productor, el que está atrás, nadie lo conoce. sí, Entonces, a menos que él vaya sacándose fotos, mostrando, no sé, en todas partes, mira, yo trabajo con este, nadie va a saberlo.
y por lo tanto después incluso puede contar una historia por ahí que él le va a creer, a menos que muestre todo el material, pero el artista ya se hizo conocido. Y el productor solamente saben los de adentro, los que Bueno, están ahora en el medio. el que sabe quién es el buen productor es el que trabaja con él y ese a lo mejor lo vuelve a llamar aunque no tenga al artista, porque dice, oye, Claro, tú haces un buen trabajo, quiero trabajar contigo para claro, otro proyecto. O sea sí, que yo creo que al final la gente que trabaja bien, pero es importante trabajar bien y también llevarte bien con la gente. O sea, sí, que no vale ser un genio y insoportable, porque entonces, no, entonces nadie quiere trabajar contigo, ¿no? O sea, lo ideal es alguien que sea bueno y que además la gente se sienta a gusto con él y quieran volverte a llamar, ¿no? claro. Sí, aparte que estás trabajando con gente que trabaja con las emociones. También, claro. Eso de pronto uno le explica a las bandas, mira viejo, tengo que convencer al dueño del local que tú eres un tipo sensible, que te la emoción y que te trate bien, que no sea tan frío. Pero ustedes también entiendan que el tipo lo que quiere es que el local se llene, que la gente tome, él quiere ganar plata, él está pagando y él te va a Claro. atender, pero también quiere que ustedes sean responsables, que no hagan un escándalo, que lleguen sobrios al escenario. Claro, o sea, al final ser profesional no es solamente cobrar por tu trabajo, sino también comportarte como alguien responsable que lo haces bien. O sea, dicho esto, seguramente trabajar con los Doors o con los Rolling Stones en los 60 habrá sido un infierno, Uf, sí. pero bueno, y ahí están, ¿no? Todavía. Sí, hoy de hecho hablábamos hace unos días, estos tipos son inmortales, weón, son Highlanders, Sí, porque cómo están ahí después de todo lo que se metieron al cuerpo sí, sí. y siguen ahí. Como, wow, Sí, bueno, Keith Richards en su biografía decía que lo importante era meterse droga de calidad. eso, exacto. Y Buena, comer bien, también, también. No, y a ver, estos tipos en todo caso se habrán metido de todo en los 60 y en los 70, pero a partir de una edad empezaron a cuidarse, porque si no claro, estarían muertos. O sea, sí, esa es la cosa, o sea, que yo creo que tú tienes, si quieres ser como Cristiano Ronaldo y llegar a los 41 años en forma, no te puedes castigar, tienes que estar trabajándotelo bien. claro. Sí, hay que preguntarle al que lo hizo, hay que preguntarle al que llegó, ¿cómo llegaste ahí? Y escucharlo. Correcto, correcto. Sí, 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 es hay que totalmente, siempre tomar consejo del que ya lo hizo, del que sabe. totalmente. Sí. Oye, yo no sé cómo estás de tiempo. Tú habíamos quedado en una hora y llevamos una hora Sí. y media. Es. Yo ya a- digamos, me voy a tener que irme a cenar algo, pero Ya, bueno, pero la sí. verdad es que lo he pasado muy bien, lo he pasado muy, muy bien. Sí, yo sé que esto, mira, y vamos a confesarle a la gente, todo mi público sabe que yo no les voy a mentir, no voy a decir que este programa fue en directo. Está saliendo día viernes, pero lo tuvimos que grabar en otro momento, porque si no a esta hora sería las 4:30 de la mañana en España. Claro. Entonces, no, este programa fue grabado en una hora que para ti es noche, para mí es día, porque tenemos 6 horas de diferencia. Ahora sí, Entonces, en su verano y nuestro invierno se acorta, a pero 4. ¿A claro, ustedes también les cambian la hora o no? sí, sí, de Ya, momento entonces por sí, eso. Como cambiamos la hora en ambos países, después tenemos, creo que son 4. Pero de todas claro, maneras, es un horario muy largo la diferencia que claro. tenemos, entonces había que hacerlo así. Y agradezco un montón que hayas aceptado la invitación, estando desde allá, que te haya hecho tu tiempo. Nada, Así que, encantado, lo he pasado muy bien y ha sido una charla muy amena, así que espero que no sé quién verá esto, porque escuchar a dos señores ahí hablando hora y media, pero bueno, yo por lo menos lo he pasado muy bien. el público de No Somos Radio tiene nuestra edad en la mayoría, te lo Ah, ok, aseguro. entonces a dos Sí, jovencitos hablando. sí, sí, este es un medio para el adolescente mayor, derecho, estamos Perfecto, dirigidos para allá, no pretendo, aun cuando hay gente joven que también nos ve, pero sí, nuestro público mayoritario va de los 30 a los 60. genial, Así genial, pues que nada. Buena gente, sí, estamos bien, gente que ya ha visto, ha visto cosas. buena gente, gente con criterio. Sí, formados y algunos deformados, pero tienen el criterio. Sí, como dicen que 2 de cada 3 hombres hechos a sí mismos están mal hechos. Sí. Bueno, Voy a darle más vuelta a eso, sí. Sí. bueno, oye, Eh, pues muchas Fran, gracias. el tiempo para que se despida. Diga lo que quiera. No, muchas gracias por la invitación y encantado de charlar y espero que podamos volver a charlar en este programa o en otro de aquí a un tiempo.
Bien, muchas gracias. De hecho, tengo una idea ya pensando con hacer una junta con Claudio Millán, Genial. con... podríamos ahí hacer un conjunto entre todos. ¿Acordando la hora con Claudio? Igor Rodríguez da para un programa y medio. O Ah, sea, ya, pues entonces, si me da el contacto de él, lo sí, invito. Mira Igor, que Igor Claudio, es un personaje, realmente. Y sí, un tipo brillante y muy ingenioso, la verdad. Yo siempre he pensado que Igor hubiera sido una estrella de la radio o de la televisión. y no quiso. Sí, es muy suyo, como decimos aquí. Pero bien, genial, queremos gente que muestre tal como es. Fran, muchas gracias, te pasaste. Saludos a tus hermanas porque yo era uno de los que escuchaba mucho, a nadie. Y todavía, de hecho, por ahí hay canciones de ustedes sonando también en la programación de No Somos Radio. Así que un saludo y gracias por la música que nos entregaron. Pues gracias por el apoyo, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Igual a ti, cuídate, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Chao amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo viernes en otro programa de Chelas y Charlas con otro músico interesante como Fran. Y bueno, cuídense y sobre todo tomen harta cerveza, por favor. Nos vemos. Chao, chao. Chao.